Orar juntos. Nuestro Padre Dios, lleno de amor y de gracia, le agradecemos porque nos ha salvado del eterno infierno y nos ha permitido ser los miembros de la Iglesia. Señor nuestro Dios, usted es quien ha venido a este mundo en forma humana para morir por nuestros pecados y salvarnos eternamente. Le damos gracias porque hasta ahorita usted siempre ha sido fiel con su palabra, siempre ha permanecido fiel porque nos ha cuidado en cada momento de nuestra vida y nos ha sostenido. Nuestro Dios, le pedimos que usted sea el que nos ayude a llevar bien la vida cristiana también. Somos tan débiles que en cualquier momento podemos caer. Señor nuestro Dios, le pedimos perdón porque también incluso en esta semana no fuimos tan fieles como usted quiere que seamos. Nuestro Dios, perdónenos todas nuestras maldades y ayúdenos a llevar una vida recta delante de sus ojos. Señor, hoy aprenderemos el tema importante para nuestra vida cristiana. Toque nuestro corazón con su palabra. Sea su palabra la que haga el cambio de nuestra vida, pues su palabra tiene tanto poder para cambiar nuestra vida. Por eso queremos hoy aprender su palabra y queremos que la palabra quede bien guardada en nuestro corazón. Gracias le damos por habernos permitido este día. Oramos confiándole todo a usted. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Y vamos a buscar nuestra Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, vamos a buscar. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. El libro de Génesis capítulo 3, vamos a buscar. Y si no tienen, he preparado el versículos de la lectura. Génesis 3 del 8 al 10. Génesis 3 del 8 al 10. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer juntos, despacio, tratando de entender lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer juntos. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sí, gracias, hermanos. Y aquí nosotros hemos aprendido sobre lo que pasó en el huerto del Edén, ¿verdad? Pero aquí Dios hace una pregunta tan importante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde estás tú? Pensemos, hermanos, si Dios nos preguntara ahora a nosotros, ¿dónde estás tú? ¿Qué le respondería? Hermanas, hermanos, si Dios les preguntara ahora, ¿dónde estás tú? Sí, hay que responder así, ¿verdad? Heme aquí. Sí, aquí estoy en la iglesia. Por eso ahorita Dios también les estará preguntando a algunos que todavía no han llegado, ¿dónde estás tú? ¿Qué responderíamos, hermanos? Esto es una pregunta tan importante porque es la pregunta que Dios siempre le hará al hombre. Pensemos, ¿por qué Dios fue el quien le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Es porque Dios realmente quería tener la comunión ¿con quién? Con Adán. Nosotros sabemos bien, Dios le dijo a Adán que él tenía que obedecer, ¿verdad? Por eso Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Por eso, ¿cuál es el título de la palabra de hoy? ¿Dónde estás tú? Porque es Dios el quien siempre quiere tener la comunión con el hombre. Pero el hombre, ¿qué piensa de Dios? ¿El hombre quiere tener la relación con Dios? No, por lo regular el hombre siempre piensa estar con Dios, estar en una iglesia, es el camino de la esclavitud. Así piensa.
Porque ¿alguna vez no les dijeron, otra vez la iglesia? ¿Que no te cansas de ir a la iglesia? Ay, qué tan aburrido es estar en la iglesia. Estar en la iglesia es el camino tan difícil de muchos compromisos. Si piensan que el camino de Dios es el camino de la esclavitud. Busquemos la Biblia, hermanos. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Busquemos nuestra Biblia. En el libro de Salmos capítulo 2. 2 del versículo 1, versículo 1 y versículo 3. Salmos capítulo 2, versículo 1 y versículo 3. 1 y 3. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer versículo 1 y versículo 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué dice? ¿Por qué se amotinan? Quiere decir, ¿por qué se rebelan las gentes y solamente piensan en cosas vanas? Así el hombre vive. Solamente vive para este mundo. Por lo tanto, vivir solamente para las cosas vanas hará que el hombre se rebele contra Dios. Pero no solamente hará esto, pues la rebelión se muestra en ¿qué? Versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cómo se sienten ante Dios? Ligados. Se sienten apretados. ¿Por qué? Porque piensan que el camino de Dios es el camino difícil, el camino del compromiso, el camino de la esclavitud. Así piensa la gente. Por eso, este es el problema, ¿verdad? Que tiene el hombre. Por eso, si pensamos bien, el Señor es el que siempre tiene interés en el hombre. No hay ningún momento que Dios ha dejado al hombre, pero el hombre tiene que pensar, ¿realmente tiene interés en Dios? Esto es necesario que nosotros pensemos, porque Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Pensemos primero, hermanos. Dios le dio a Adán el mandato, ¿verdad? ¿Qué mandato? No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. ¿Pero él pudo obedecer? No, él no pudo obedecer a Dios. Por lo tanto, ¿qué pasó en esa relación entre Dios y el hombre? Se rompió. Esa relación se fracturó. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que hizo Adán y Eva? Después de que la relación con Dios se rompió, ¿qué es lo primero que hicieron ellos? Génesis 3, versículos 7 y 8 lo dice. Vamos a leer juntos, hermanos. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y dice, ¿verdad? Ellos conocieron que estaban desnudos, sus ojos fueron abiertos, su espíritu murió, la relación con Dios se rompió. Por lo tanto, lo primero que hicieron ellos, ¿qué es? Coser, ¿qué? Las hojas de la higuera. ¿Quieren justificar qué? Su error. Quería justificar el error cosiéndose, como dice aquí, unos delantales. Pero pensemos, ¿solamente hicieron eso? No. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios. Pero cuando escucharon la voz de Jehová Dios, ¿qué es lo que hicieron ellos? Leemos lo azul, hermanos. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Pero hermanos, entonces por eso Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Era porque ellos se habían escondido verdaderamente de Dios? Por eso Dios le preguntó esto. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? Porque Dios lo preguntó directamente a Adán, no le preguntó a Eva.
sino le preguntó directamente a él, porque el hombre era el responsable de obedecer la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Pero no era la razón, porque entonces Dios no supiera dónde estaría Adán. Esta no era la razón, sino hay una razón más importante por la cual Dios preguntó esto, ¿dónde estás tú? La verdad, si nosotros leemos más la Biblia y estudiamos, podemos saber que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Quiere decir que Él está en todas partes, conoce todo, no hay nada que se pueda ocultar ante Dios. Veamos la Biblia, hermanos. El libro de Jeremías, Jeremías capítulo 23, Jeremías 23, 23 y 24. Jeremías 23, 23 y 24. ¿Lo tienen, hermanos? Hermanas, ¿pueden ayudarme a leer juntas, despacio, tratando de entender lo que dice? Una, dos, tres. ¿Qué pasó, hermanas? Otra vez, Jeremías 23, versículo 23 y 24. 23 y 24. Jeremías 23, 23, 24. Otra vez, una, dos, tres. Gracias. ¿Qué dice la Biblia aquí? Dios solamente está cerca. Dios también está lejos, pero también cerca. Aquí también nos dice, ¿te ocultará alguno, dice Jehová, en los escondrijos? Quiere decir, aunque el hombre se esconda hasta lo más profundo, dice Dios, yo lleno toda la tierra y los cielos. Por lo tanto, ¿quién podrá esconderse ante los ojos de Dios? Nadie. Busquemos Salmos, Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 al 12. Del 7 al 12. Salmo 139, del 7 al 12. ¿Lo tienen, hermanos? Les leo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí dice, ¿verdad? Entonces, si el hombre se escondiera hasta lo más profundo de la tierra, ¿quién estará allí? Dios. Si el hombre se escondiera en lo más oscuro, ¿quién está allí? Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios está en todas partes. Dios conoce bien al hombre. Dios conoce perfectamente qué es lo que hacemos nosotros. Por lo tanto, Dios sabe todo de nosotros. Pero, hermanos, pensemos. ¿Adán se podía esconder delante de Dios? Él se podía esconder delante de Dios. Aquí dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Sabían que estaba Dios. ¿Qué estaba haciendo? Dios se paseaba en el huerto. Se paseaba en el huerto. Dios estaba en ese huerto. Se estaba paseando. ¿Pero ellos qué hicieron? Se escondieron. ¿Pero quién podría esconderse delante de Dios? Por eso, miren, hermanos,
Aquí dice otra vez, es el texto principal. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí, Dios le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Pero pensemos, hermanos, ya que sabemos que delante de Dios nadie se puede esconder, ¿por qué Dios le preguntó a Adán esto? ¿Por qué Dios quiso preguntarle esto, sabiendo que delante de Dios nadie se puede esconder? Esto es algo que nosotros tenemos que pensar, hermanos. ¿Por qué? Adán tenía que responder. Si nosotros vemos bien la acción de Adán, ¿cuál fue la acción de Adán después de cometer el pecado? Esconderse. Esto fue la acción de Adán, esconderse. Por lo tanto, Dios que quería de Adán, que Adán fuera sincero. Por lo tanto, le preguntó, ¿dónde estás tú? Pensemos, hermanos, cuando un hijo no obedece bien a los padres, vamos a ver, un padre le dijo a su hijo, oye hijo, cuando venga, quiero que el lugar esté limpio, pero ya, pasó el tiempo y va a llegar el papá. Llega el papá, pero ve sucio todo el lugar. El papá, ¿qué dirá? ¿Dónde están? Vamos a ver. Cuando el padre, mi papá, ¿qué harán? Rápido esconderse. Si los hijos obedecen, no tienen por qué esconderse, sino al contrario, rápido abrirán a su papá. Pero el hijo desobedeció. Por lo tanto, su primera acción, ¿qué es? Esconderse. Entonces pensemos, ¿por qué se esconden los hijos? Por su desobediencia. Esconderse es que desobedecer, no ser honestos. ¿Por qué el hombre no quiere recibir la vida eterna? ¿Por qué el hombre no quiere recibir la salvación? ¿Por qué, hermanos? Porque quieren seguir estando ocultos. Quieren estar todavía ocultos ante Dios. Pero ¿quién podrá esconderse ante Dios? Nadie. Por eso, Dios le preguntó a él, ¿para qué? Para que él pudiera ser sincero verdaderamente. Dios, yo he pecado contra usted. Yo hice esto contra usted. Yo desobedecí a usted. Pero, ¿qué es lo que hizo Adán? Se excusó. Dios, sí, la mujer que tú me diste es la que me dio de comer. ¿Fue honesto Adán? No, hermano. Por eso Dios le preguntaba a él, ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera dónde estaba, sino porque Dios quería que Adán fuera honesto, que él realmente se diera cuenta de su error y buscara a Dios verdaderamente. Por eso Dios lo preguntó. Por eso, si Dios me preguntara ahora a mí, ¿dónde estás tú, Juan? ¿Dónde estás tú? ¿Qué le respondería a Dios? Esto es algo que yo tengo que siempre preguntarme. Si Dios me preguntara ahora, ¿dónde estás? ¿Qué le respondería? Si Dios le preguntara a la gente que no es salva, ¿dónde estás tú? Algunos que responderían ahorita, pues estoy haciendo mis compras, estoy disfrutando de lo que he ganado, estoy tomando, estoy fumando, estoy llevando mi esposa y mi familia al parque. Así respondería, ¿verdad? Pero hermanos, pensemos, Dios sigue buscando a las personas.
Dios sigue teniendo interés en el hombre. Por eso sigue preguntando, ¿dónde estás tú? En Salmos 14:2 dice, Dios busca al hombre, ¿verdad? Vamos a ver Salmos 14:2. Salmos 14:2. Salmos 14:2. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos, hermanos. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice, Dios que mira desde los cielos, ¿quién realmente le busca? Hermanos, les hago una pregunta. ¿Ustedes alguna vez por teléfono preguntaron, ¿dónde estás tú? ¿Por qué hacen esta pregunta? La razón es porque no saben, ¿verdad? Por eso están preguntando. Pero, ¿por qué hacemos esta pregunta? ¿Dónde estás tú? Porque tengo interés en la persona. Por eso le pregunto, ¿dónde estás? ¿No es así? De la misma manera, ¿por qué Dios pregunta esto al hombre? ¿Dónde estás? Es porque aún Dios tiene interés en el hombre. Por eso Dios, al tener interés, Él está viendo que el hombre entendido. Dios sigue buscando a los hombres entendidos. ¿Quién es ese hombre entendido? El que sabe que ante Dios no se puede ocultar. Este es el hombre entendido. Yo ante Dios no puedo ocultar nada de mí. No puedo ocultar mi vida. No puedo ocultar mi corazón. No puedo ocultar nada. Por lo tanto, ese Dios todopoderoso estaba buscando desde el principio tener la relación con el hombre. Al principio con Adán tuvo la relación, pero esa relación se cortó, se rompió. Y en la actualidad, la relación entre Dios y el hombre, ¿qué pasa ahí? Sigue fracturada. Pero no es porque Dios quisiera que esté fracturada, sino porque el hombre tiene que tomar esta decisión. Porque Dios sigue diciendo aquí, busco a los entendidos. Por eso sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Si pensamos bien, Abraham era un hombre entendido que buscaba a Dios. Por lo tanto, cuando Dios le dijo a Abraham, hey, vámonos, tienes que ir a Canaán, ¿qué es lo que hizo Abraham? Obedeció enseguida. ¿Por qué obedeció? Porque sabía que era el Dios todopoderoso. Abraham era el hombre que creía verdaderamente en Dios. En verdad, hermanos, toda la familia de Abraham era idólatra, pero Abraham era el hombre que quería saber de Dios. Por lo tanto, Dios le permitió a Abraham la bendición tan grande. Vamos a buscar la Biblia, Génesis 12. Génesis capítulo 12. Génesis 12. 1, 12, 1. ¿Lo tienen? 1 y 2, leemos juntos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré y una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí Dios le dijo a Abraham que vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Dónde estás, Abraham? Sí, estoy aquí con mi familia. Vete. Vete de tu tierra y de tu parentela hacia donde yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham enseguida? Fue.
obedeció. ¿Por qué? Creía verdaderamente en Dios. Por eso la Biblia, a Abraham, ¿cómo se le conoce? Como el padre de la fe. Sara también era una mujer de fe. Pero para poder llegar a tener esta gran fe, primero, ¿qué pasó? Tuvieron dificultades. ¿No es así? Para pasar este proceso, tuvieron grandes dificultades e incluso los dos llegaron a tener incredulidad ante la promesa de ¿quién? De Dios. ¿Qué promesa de Dios? Aquí dice, haré de ti una gran nación. Pero ¿cómo puede hacer una gran nación si Abraham y Sara no tenían hijos? Entonces, ¿Dios qué les estaba prometiendo? Un hijo. Tendrás un hijo. Pero, ¿qué pasó? ¿Ellos pudieron creer bien en la palabra de Dios? No, ellos también tuvieron incredulidad. Por eso, ¿qué es lo que hizo Sara? Proponerle a Abraham, ten, llégate con mi sierva, con Agar. Pero esto, ¿qué causó en la familia? Conflictos, problemas. Por eso, aquí, Abraham a los 75 años recibió el llamado de Dios, ¿verdad? Veamos versículo 4. 4, leemos juntos. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. Pero, ¿será fácil esperar en la promesa de Dios? Al principio puede ser que ellos estaban ilusionados. Vamos a ser padres. Pero con el tiempo, ¿qué hubo en su corazón? Incredulidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Sara? Veamos, capítulo 16, hermanos. 16, 1 y 2. 16, 1 y 2. Vamos a leer juntos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. ¿Qué es lo que hizo Sara? Llégate a mi sierva. Por medio de ella nosotros podemos tener descendencia. Entonces, Sara empezó a dudar de Dios. Por eso, ella actuó en su pensamiento. Pero aquí hay algo más sorprendente, hermanos. Abraham, ¿a quién tenía que escuchar? Dios. ¿Pero a quién escuchó? Sara. Cometió un error. Veamos versículo 3. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos años tenía Abraham? 85. 10 años había pasado, y aún no podían tener hijos. Por eso, hermanos, pensemos, ya, Agar está con Abraham. Y entonces, Agar quedó embarazada y Dios le permitió tener un hijo llamado Ismael. Pero cuando pasó esto, Agar, ¿qué hizo con Sara? La despreció. Vamos a ver versículo 4 al 6. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concedido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y dice, ¿verdad?
¿Qué pasó con Agar? Primero se rebeló contra Sara. Pero después de rebelarse contra Sara, ¿qué pasó? Sara, ¿qué decidió? Desecharla. La desechó. Vete, vete, vete al desierto. Regrésate. Pero aquí dice, ¿verdad? Sarai la afligía y ella huyó de su presencia. ¿Qué hizo Agar? Se fue. Se fue. Pero pensemos, hermanos, ¿qué le pasó a Agar? Veamos, versículo 8 y 9. Leemos juntos. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mano. Y dice, ¿verdad? Sí, el ángel de Jehová quiere decir, Dios le preguntó a Agar, ¿qué le preguntó? ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Les pregunto, ¿Dios no sabía de dónde venía? Sí sabía. Dios sabía esto, hermanos. Dios sabía que Agar había sido afligida, por lo tanto ella se había ido. Pero Dios, ¿por qué le preguntó esto? ¿Es porque Dios no sabía? Él conocía, él sabía, pero ¿por qué le dijo de dónde vienes y a dónde vas? Porque es necesario recordar de quién vengo y a dónde voy. Estas preguntas, ¿en dónde se hacen, hermanos? En el seminario. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿De dónde vienes? Esta es la pregunta que Dios me hace a mí. ¿De dónde vienes tú? ¿Quién es el dador de tu vida? Y ya que tienes vida, ¿a dónde vas? Esta es la pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos. ¿Por qué? Si pensamos bien, Dios primero me pregunta, ¿dónde estás tú? Quiere decir, yo estoy separado de la relación con Dios. Soy el enemigo de Dios. Pero no solamente esa pregunta me hace, sino también me pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Quiere decir, yo tengo que saber la respuesta. ¿De dónde vengo? ¿Quién me dio la vida? ¿Y a dónde tengo que ir después de la muerte? Si pensamos, Agar era afligida por Sarai. ¿No es así? Había salido. Pero Dios, ¿qué le dijo? Vuélvete a tu sierva y ponte sumisa. Es lo que le dijo, ¿verdad? De la misma manera, Dios nos pide así, vuélvete a mí, vuélvete a mí, regresa a mí. ¿No dice así el Señor? Regresa a mí. ¿Por qué Dios me pide que regrese a Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque su relación, nuestra relación con Dios, fue cortada. Por eso Dios me dice a mí, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir tú? Hermanos, ¿realmente ustedes están seguros a dónde van a ir? Hemos aprendido, el hombre sí viene de Dios. Dios es el dador de la vida. Pero ¿a dónde iré yo? ¿Estoy seguro realmente que yo puedo ir al cielo eterno? ¿Estoy seguro que yo tengo el pase para ir a la vida eterna? ¿Por qué? Porque estar aquí sentado no garantiza que yo vaya al cielo, ¿verdad? ¿Qué es lo que garantiza que yo pueda ir al cielo? La salvación de Él, la vida eterna que Él da. Pero yo, ¿realmente estoy seguro de esto? Por eso, los salvos somos los que iremos al cielo, pero la persona que no es salva sigue siendo ¿qué? La persona pecadora, la persona que sigue siendo esclava ¿de quién? De Satanás. Si pensamos bien, Agar antes que era una esclava de Sarai. Pero después, ¿qué le dijo el Señor? Vuelve a tú, vuelve a tu señora. Vuelve a tu señora. Tienes que ser sierva
Tienes que servir. Por eso, si pensamos, hermanos, Dios quiere que yo salga de la esclavitud de este mundo para que me haga el siervo de quién? De Dios. ¿Es lo mismo ser siervo que esclavo? No. El esclavo no tiene ningún beneficio, pero el siervo sí tiene beneficios. Busquemos la Biblia, hermanos. Romanos capítulo 6. Romanos 6, del 15 al 18. Romanos 6, del 15 al 18. Romanos 6, del 15 al 18. Les leo, hermanos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos, siervos de la justicia. ¿Qué dice, verdad? Dios que cambió la posición. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? El esclavo va a la esclavitud, al infierno. Pero el siervo, ¿a dónde va? Al cielo eterno. Por eso Dios siempre me pregunta a mí, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Estás seguro verdaderamente que puedes ir conmigo? Si Dios me preguntara así, ¿estás seguro? ¿Yo qué le respondería? Si tengo la duda, hermanos, mañana habrá el seminario. Por eso yo debo de tener verdaderamente esta seguridad. Por lo regular, el hombre siempre pospone recibir la salvación, siempre pospone regresar a Dios. Por eso, es seguro que ustedes invitaron, al igual que yo, a las almas, pero Dios le preguntará a él, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás tú? Entonces, ¿quién podrá excusarse ante Dios? Nadie. Romanos, vamos a ver, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, 20. Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer juntos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí dice poder y deidad. Quiere decir, Dios es todopoderoso, Él sabe todo. Entonces, ¿quién podrá esconderse ante Dios? ¿Quién podrá excusarse ante Dios? Nadie. Por eso, cuando yo esté delante de Dios también, ¿quién me preguntaría a mí? ¿A dónde estás? No. Sino ¿qué pasaría? Si yo no recibí la vida eterna, iré directamente al juicio eterno. Ya no me preguntaría. Por eso, cuando Dios sigue preguntando al hombre, cuando el hombre tiene vida, cuando el hombre sigue viviendo, le sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Sí, aquí sigo bailando, Dios. Sí, aquí sigo disfrutando de mi vida. Pero ese es el camino de la esclavitud, porque nunca saldrá de ese lugar. Siempre, siempre. Ese es el camino que Satanás pone al hombre, ¿verdad? ¿Para qué Satanás pone este camino al hombre? Para que el hombre no busque la respuesta. ¿Cuál respuesta? ¿A dónde irás?
Por eso el hombre en la actualidad no tiene interés en qué. ¿A dónde irás después de la muerte? Porque el hombre está muy entretenido. ¿No es así? Hermanos, nosotros tenemos que pensar. Yo ya estoy seguro de que puedo ir al cielo eterno. Y no estoy seguro. ¿Qué tengo que hacer? Ya, ya buscar esto. Ya buscar esta respuesta. No aplazar mucho tiempo ya. Quizá estoy aplazando. Pero ¿y si Dios me dice, hasta aquí termina tu vida? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Por eso, hermanos, si Dios me preguntara en este momento, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Pueden responder con seguridad. ¿Pueden ustedes responder, hermanos? Si no, tienen esta seguridad, por favor, tenga la seguridad. Ya no posponga más. ¿Se entiende, hermanos? Cuando uno recibe la salvación de Dios, uno puede saber, puedo ir al cielo eterno. Iré al cielo eterno. ¿A dónde vas? Sí, con usted. Vuelvo con usted, Dios. Usted es el que me dio la vida, pero también voy a regresar con usted. ¿Pueden tener ustedes esta esperanza, hermanos? Dios es el que me dio la vida, pero también yo voy a regresar con Dios. Así es. El que ha obtenido la vida eterna tiene esta esperanza. Pero el que no recibió la salvación, la vida eterna, ¿qué pasará? ¿A dónde irá? Al juicio eterno. Por eso que necesito recibir la salvación, la vida eterna. Por eso, hermanos, el salvo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Anunciar la salvación. Anunciar el evangelio, predicar el evangelio, ¿verdad? Nosotros aprendimos hace 8 días, ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es el núcleo del evangelio? La muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso, los salvos, ¿qué tenemos que hacer? Predicarlo, anunciarlo. Mañana inicia el seminario. Entonces, este es el deber ¿de quién? De todos, hermanos. ¿Por qué? Pensemos, si yo no decido venir al seminario, tu conciencia les va a decir, ¿a dónde estás? ¿Qué estás haciendo aquí en casa? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, Flor? ¿Dónde estás, Luis? ¿Dónde estás? Es lo que Dios me preguntaría si no tengo interés de predicar. ¿De dónde vienes? De mi trabajo, Señor. ¿A dónde vas? Me estoy apurando para ir al seminario. Esto sería mejor la respuesta. ¿De dónde vienes? Ay, Señor, estuve cometiendo el pecado. ¿Podría decirle así al Señor? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Tenemos que tener bien en cuenta esto, hermano. Por lo tanto, los salvos, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. Pero para poder predicar el evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer. ¿En dónde? En la iglesia. Por eso si Dios me pregunta ahora, ¿dónde estás? ¿Yo qué le respondería? Estoy aquí, Señor. Heme aquí, estoy aquí. Mañana en el seminario, ¿dónde estás? Estoy aquí, Dios. Segundo día, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Cuarto día, ¿dónde estás? Aquí estoy. Quinto día, ¿a dónde estás? Aquí estoy, Señor. Esto es necesario, hermanos. Por eso debemos de guardar, ¿qué? El orden de Dios. Debemos de permanecer dentro de la iglesia. Por eso, si nosotros vemos, cuando Dios añadió más almas salvas a la iglesia, cuando todos estaban juntos. Vamos a ver aquí, Hechos capítulo 1, versículo 14, capítulo 2, versículo 41 y 46. Vamos a leer, hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es lo que hacían? Perseveraban, perseveraban, perseveraban. ¿Cómo? Unánimes. Hermanos, Dios me puede preguntar en esta semana, ¿dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Pero es porque Dios no sepa? ¿Por eso lo pregunta? No, es para pegar a mi conciencia. Es porque Dios le está hablando a mi conciencia. ¿A dónde estás yendo? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser sinceros ante Dios. Como la esposa que tiene a su esposo que es medio borracho, le pregunta, ¿a dónde estás? Escucha la música, se escucha el ruido de las copas. ¿Qué dirá la mujer? ¿Qué dirá la esposa al escuchar esto? ¿Estás otra vez allí? ¿Otra vez estás allí? ¿No dijiste que vendrías a casa? Incluso el Señor me puede preguntar así. ¿No dijiste que estarías en el seminario? Pero ahora, ¿a dónde estás tú? Por eso, hermanos, si queremos que nuestra iglesia crezca, que haya las almas salvas, hay algo que tenemos que hacer. Es perseverar, siendo unánimes en oración. Hermanos, ¿están orando por el seminario? ¿Cuánto estamos orando por el seminario? Será otro seminario más. Entonces, ¿me pondré indiferente ante Dios así? Será un seminario más. Ya, es el último del año. No, hermanos. Debo de tener interés, porque el interés de Dios es salvar a las almas perdidas, así como el Señor tuvo interés para salvarme a mí y me buscó. Incluso el Señor sigue buscando a las almas que están perdidas, pero me pregunta a mí, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Así que la reprensión, ¿para quién es? Para el salvo. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros perseverar, siendo uno. Así dice la palabra de Dios. Y así nosotros tenemos que obedecer, yo y ustedes, su palabra, siendo uno, como dice aquí, con sencillez de corazón. Vamos a buscar Filipenses. Busquemos la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer juntos. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué dice aquí? Completad mi gozo. ¿Qué quiere decir completad mi gozo? Dios se alegra. ¿Cuándo se alegra Dios? San Lucas dice 15. ¿Cuándo Dios se alegra? Cuando un alma recibe la salvación. Dios tiene tanto gozo. Por eso San Lucas dice, hay gozo en el cielo, hay la fiesta en el cielo. ¿Cuándo? Cuando una persona recibe la salvación. Por eso los salvos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Salvar a las almas, seguir dándole la alegría a Dios. Si nosotros damos la alegría a Dios, entonces Dios, ¿qué hará? Nos va a añadir nuevas almas. Pero si nosotros no damos la alegría a Dios, Dios no puede añadir las almas. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Sintiendo lo mismo.
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? Somos un equipo, somos una iglesia, somos uno. Este pensamiento debemos de tener antes del seminario. No somos rivales, no somos enemigos, somos una iglesia. Y como una iglesia tiene que orar uno para las almas que están perdidas. Si somos uno, entonces Dios, ¿qué hará? Añadirá las almas. ¿Entiende, hermanos? Por eso, nosotros tenemos que guardar bien nuestra posición, perseverando, unánimes. Entonces, ¿cuál es mi posición, mis hermanos? ¿Cuál es la posición de ustedes? Estar aquí, en la iglesia. ¿No es así? Hoy en la mañana, perdón que hable de mí, hoy en la mañana, después de desayunar y checar por último los detalles de la palabra, agarré y me recosté en la cama. Eran las 9. Así, me recosté tantito. Y mi hija me dijo, papá, ¿no te vas a apurar? Ya vístete, se te va a hacer tarde. Por eso yo le dije, no, hoy no voy a bajar. Sorprendió. ¿Por qué no vas a bajar? No, yo tengo que estar allí. Dice, ya me había espantado. Hermanos, tenemos que guardar nuestra posición. ¿Dónde tenemos que estar? La iglesia. Hoy no vino el predicador. ¿Cómo se quedarían los hermanos? ¿Qué pasó? Hoy no vino tal hermano. ¿Quién se quedaría así? Dios me preguntaría, ¿dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo? ¿No es así, hermanos? Por eso tenemos que guardar nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Perseverar en la iglesia. ¿Dónde debo estar mañana yo? Aquí. Llueva, truene, relampaguee. ¿Dónde tengo que estar? Aquí. Quizá Dios permita que alguien se pueda salvar en medio de este seminario. Quizá, hermanos, alguien pueda recibir la salvación. Y si fuera mi familia, ¿no estaría yo aquí? Y si fuera mi conocido, ¿no estaría yo aquí? Si fuera mi hijo, ¿no estaría yo aquí? Si fuera mi esposo o mi esposa, ¿no estaría yo aquí? Debemos tener este pensamiento. Pero incluso aunque no venga mi esposo o mi esposa, aunque ellos no vengan, aunque ellos no han recibido la salvación, ¿pero qué tengo que hacer? Venir aquí, porque tal vez el hermano sí trajo a alguien, tal vez el hermano sí trae a su familiar, y sintiendo una misma cosa, ¿qué hacemos? Oramos por ese invitado. Esto es necesario, hermanos. Orar por ese invitado. Señor, él vea esta alma tan valiosa para usted. También permítale que pueda recibir la salvación. Así, hermanos. Pero alguien trajo un invitado, y es un invitado que lo atienda, sí, que se haga cargo. ¿Sería bueno esto? No, hermanos. Somos uno y uno tiene que ayudar en todo. Por una alma, hermanos. ¿Qué tanto estaríamos dispuestos por salvar una alma? ¿Puedo dar todo de mí por esa alma, aunque no sea mi invitado? ¿Puedo incluso abandonarme a mí mismo para que esa alma pueda ser salva? Sí, hermanos, debemos hacer. Ese es mi trabajo mío y el de ustedes, porque la Biblia nos los pide. Dios nos los pide. Si yo he recibido la salvación, entonces yo tengo que compartir esto. ¿No es así? Pero incluso en mi vida cristiana, a veces me puede pasar como Elías. Después de tener una gran victoria, se siente fracasado. ¿Por qué, hermanos? Aquí
Primera de Reyes 19:1. Vamos a leer versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y dice, ¿verdad? Acab fue con su esposa Jezabel. ¿Y qué le dijo? Elías mató a todos los profetas a espada. ¿Quiénes profetas? Capítulo 18 lo dice. Busquemos. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. 21 y 22. Que dice, el pueblo de Israel había cometido la idolatría, sirviendo a los Baales, ¿verdad? Por eso, aquí dice la razón. 21 y 22. Vamos a leer juntos. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Aquí dice, profeta de Dios, ¿cuántos habían? Dice uno, él. Pero profetas de Baal, 450. Uno con 450. Por lo tanto, Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo ustedes dejarán de tener dos pensamientos, dos corazones? ¿Hasta cuándo? Incluso el salvo puede estar así, tener dos corazones, dos pensamientos. Hoy sí al seminario, mañana no. Hoy sí, mañana no. Así puede ser. Pero, ¿qué pasó aquí? Hubo el enfrentamiento, ¿verdad? Entre los profetas de Baal y Elías. Veamos, hermanos, ¿qué es lo que pasó? Veamos 18, del 26 al 29. Aquí habla del enfrentamiento. ¿El enfrentamiento cuál fue? El holocausto consumido. El holocausto que se consuma es el holocausto que es el verdadero, del verdadero Dios. Por eso, del 26 al 29, hermanas, ¿pueden leer juntas, de favor? Del 26 al 29, despacio. 1, 2, 3. Gracias. Aquí, los profetas de Baal hicieron su culto, ¿verdad? Su holocausto. ¿Pero quién les respondió? Nadie. Eran 450. Estaban haciendo, sí, todo su mayor esfuerzo, pero nadie respondía. ¿Por qué nadie respondía? Porque Baal era falso. No era verdadero, por eso no pudo. Pero entonces Elías también hizo lo mismo.
Pero ¿quién respondió? Dios respondió. Veamos, versículo 36 al 39. Vamos a leer juntos 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Y dice, ¿quién ganó, hermanos? Jehová, Dios Todopoderoso. Hubo el enfrentamiento entre 400 profetas de Baal y un profeta de Dios. ¿Quién ganó? Dios. Por medio de Elías. Entonces, ¿cómo se sentiría Elías al ver que Dios contestó su oración, al ver que Él es el Dios verdadero y al ver que el pueblo de Israel había confesado: Jehová es Dios, Jehová es el Dios? ¿Cómo se sentiría? Muy fuerte, ¿no? Dios está conmigo, yo soy muy fuerte. Se sentiría alegre al ver que Dios contestó su oración. Por lo tanto, ¿él qué hizo? Versículo 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Qué es lo que hizo Elías? Sí, los mató. ¿Por qué? Porque eran los profetas falsos. ¿Y por qué los degolló? Porque por medio de los profetas falsos hicieron que el pueblo de Israel viera a quién, a Baal, y no vieran directamente a Dios. Entonces, este hecho, ¿quién lo presenció? Acab. Por eso Acab, ¿qué le dijo a su esposa? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Esta noticia Acab se la fue a decir a su esposa. ¿Por qué? Su esposa era ¿quién? Jezabel. Era la que incitaba el culto ¿a quién? A Baal. Pero en este tiempo, ¿qué pasó? Versículo 2, leemos juntos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué hizo Jezabel? Mandó un mensajero a Elías: tú también vas a morir como ellos. También vas a morir. Tú morirás al igual que los profetas de Baal. ¿Qué sentiría Elías ante esta amenaza, hermanos? Primero, tenía mucho poder. Dios había escuchado su oración. Él se sentiría alegre. Pero enseguida, ¿qué vino? La amenaza. El desánimo. ¿Qué sentiría Elías? Angustia. ¿No sentiría angustia al saber que ahora él tiene que morir? Al saber que él ahora tendría que ser perseguido. Y hermanos, vamos a ver aquí, Primera de Reyes 19, del 2 al 4. Vamos a leer juntos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vino. Y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Pueden entender, hermanos? Después de que Elías se sentía bien, sentía que estaba bien ante Dios, su corazón al parecer estaba muy bien al ver que Dios escuchaba sus peticiones, sus oraciones. Pero cuando le vino la amenaza, ¿el qué hizo? Huyó, huyó. Un día, dice, ¿verdad? Estuvo en el desierto. ¿Qué tan difícil sería esto, hermanos? Caminar durante un día, cuidándose de que no lo mataran. Por lo tanto, el que le dijo al Señor, hasta allá, oh Jehová, quítame la vida. Quiere decir, él se desmotivó, se desanimó, ¿verdad? Primero, Elías era el hombre que había ganado, ¿verdad? Pero después lo querían matar. Por lo tanto, él se desanimó, tanto así que quería morirse. Pero hermanos, ¿por qué él deseó esto? Dejó de escuchar a Dios. ¿Qué escuchó? La voz de Jezabel. Te voy a matar. ¿Qué vino él? El temor. ¿Se entiende, hermanos? Incluso en nuestra vida cristiana, cuando recibimos la salvación, puedo tener esta pasión. Voy a predicar, voy a llevar bien la vida cristiana, pero con el paso del tiempo puedo escuchar a Jezabel. ¿Qué quiere decir esto? Puedo escuchar palabras que me desaniman. Incluso en mi vida cristiana puede ver esto, ¿verdad? ¿Por qué tengo dificultad? ¿Por qué me desanimo? ¿Por qué Elías se desanimó, hermanos? Dejó de mirar al Dios. ¿No es así? Ahora, ¿qué veía él? Su circunstancia, su dificultad. Tanto así de decir, mejor quítame la vida. No quiero vivir aquí. Pero pensemos, al principio estaba bien, pero después cambió. Así incluso nos puede pasar. Al principio tenía esta pasión por predicar el Evangelio, pero con el paso del tiempo, ya, me desanimé. Hermanos, ¿por qué me desanimé? Pueden ser muchas cosas. Primero es por no guardar mi posición. No guardé cuál era mi posición. Elías no guardó su posición. Él era el profeta de Dios que tenía que estar ¿en dónde? En Israel. Aunque hubiera peligro, él dónde tenía que estar? En Israel. ¿Quién lo iba a proteger? Era Dios. ¿Quién iba a estar con él? Era Dios. ¿Quién estuvo con él cuando oró? Era Dios. ¿Quién lo alimentó con los cuervos? Era Dios. ¿Pero él guardó esta posición? No, hermanos. Él huyó. Le huyó a su problema por no guardar su posición. Por eso, al no guardar su posición, él, ¿cómo se sintió? Desanimado. Porque incluso nosotros a veces en nuestra vida cristiana nos desanimamos por no guardar nuestra posición. Es lo que yo y ustedes tenemos que aprender. Porque incluso también yo y ustedes nos desanimamos. ¿Pero por qué nos desanimamos? Por no guardar nuestra posición. Por hacer más caso a la voz de Jezabel que a Dios. Por eso, hermanos, nosotros primero tenemos que guardar nuestra posición. Entonces, si yo no guardo mi posición, ¿qué pasará? Primero, perderé el gozo de la salvación. No tengo alegría de la salvación. Ya esa alegría de la salvación, ya desapareció. Esa alegría de la salvación ya no la tengo, por eso ya no quiero predicar. Hermanos, ¿aún siguen teniendo esa alegría de la salvación? ¿Quién sabe?
Pero ¿por qué no tenemos todavía esa alegría? Porque no guardé mi posición. Si hubiera guardado mi posición, entonces puedo tener todavía la alegría de la salvación. Pero pensemos, alguien que no guardó su posición dentro de la iglesia, ¿qué pasará? Se va a desanimar. ¿No es así? Y al desanimarse, dejará de orar a Dios. Y después de que deja de orar a Dios, ¿qué pasará? Empezará a criticar. Y después de criticar, ¿qué pasará? No va a perdonar. Y después no va a sacrificar. Y después no entenderá nada de la iglesia. Todo se le hará difícil. Será un caos la iglesia para él. ¿Por qué? Se alejó de Dios. Olvidamos quién era Dios. Para Elías, lo que le estaba pasando no era un caos, que su vida fuera perseguida. Sí, hermano. Pero, hermanos, ahora ¿cómo estamos nosotros? ¿Puedo tener esta fuerza de predicar? Elías era seguro que estaba desanimado y frustrado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Le animó. Por eso, ¿cómo le animó? Aquí vemos en la pantalla, hermanos. Les leo. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Le animó, levántate y come. ¿Qué es lo que le hizo recordar? El principio. ¿El principio cuál era? Elías comió por medio de quién? De un cuervo. ¿No es así? Por medio de un cuervo. Elías comió por medio de una viuda. Y ahora también el Señor le sigue cuidando. Levántate, come. ¿Qué quiere decir esto? Levántate, come. ¿Qué quiere decir? ¿Quién tiene que levantarse? El salvo. Dios no va a venir y a ver, ven, te levanto. No, hermanos. Este es parte de mi esfuerzo. Si me siento caído, yo tengo que levantarme. ¿Y después qué hacer? Comer. Tengo que comer. Por eso, ¿cuántas veces Dios le dijo esto a Elías? Levántate, come, levántate, come. 2 veces. Y hay algo más que le dijo, porque el largo camino resta. Qué difícil, ¿no? Todavía te queda mucho por hacer, pero tú estás bien desanimado aquí. Ay, Elías. Hermanos, incluso Dios puede decirme, todavía te queda predicar a tu familia. Todavía te voy a dar tiempo para predicar, pero tú estás aquí desanimado. Levántate y come. ¿Por qué el salvo está desanimado? Porque la relación con Dios se cortó. Por eso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez volver a Dios, otra vez orar verdaderamente con nuestro corazón, otra vez acercarme a la palabra con el corazón. Por eso, vamos a ver Salmos 4, Salmos capítulo 4, Salmos 4. 1, Salmos 4:1. Salmos 4:1. ¿Qué tienen? Vamos a leer juntos, hermanos. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar.
ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Qué dice aquí, hermanos? Respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿No puedo orar así a Dios? Levantarme y orar así a Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Oiga mi oración, Dios. No quiero estar aquí. Yo quiero levantarme. Por eso el salvo, ¿qué tiene que hacer? Levantarse, orando a Dios. Pero por no guardar la posición, deja de orar. Deja de servir a la iglesia. Deja de obedecer a Dios. Pierde el gozo de la salvación. Empieza la crítica. Empiezan los problemas. Empieza a escuchar las voces de Jezabel. Su vida es un caos. ¿Alguna vez no sintieron que su vida era un caos, hermanos? ¿Por qué? Por escuchar a Jezabel, ¿verdad? Vamos a ver Primera de Reyes 19:8, aquí está. Vamos a leerlo, está en la pantalla. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y dice, ¿qué hizo él? Comió. Él se levantó, ¿verdad? Dice, se levantó pues y comió y bebió. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Si yo ahora no me siento bien, si no me siento animado, me siento frustrado, ¿qué tengo que hacer? Comer. ¿Qué debo de comer? Debo de desear. Debo de desear orar a Dios para poderme levantar. Si yo no lo hago, seguiré desanimado. Seguiré estancado. Este fue mi problema. Porque yo no miré al Señor. Miré a Jezabel. ¿Se entiende, hermanos? Dios siempre estuvo allí con Elías. Dios no dejaba a Elías. Pero el problema era de Elías. ¿Se entiende? Vamos a ver Salmos 119. Salmos 119, 50. 119, 50. 119. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Salmos 119, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y dice ella. ¿Quién es ella? La palabra. Ella es que mi consuelo en la aflicción. Hermanos, cuando yo tengo la aflicción, ¿a qué me tengo que acercar? Palabra, al Señor. Pero yo tengo una aflicción. ¿A quién me acerco? ¿Hombre? ¿A este mundo? Es escuchar a Jezabel. A mí mismo es escuchar a Jezabel. Por eso aquí dice, ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué quiere decir esto? La palabra es la que me puede restablecer. La palabra del seminario es la que me puede levantar. Vamos a ver, hermano, Salmos, capítulo 27, 28, perdón, Salmos 28, 7. Salmos 28, 7. Salmos 28, 7. 28, 7.
Vamos a leer juntos, hermanos. 28:7. 6 y 7 vamos a leer. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Hermanos, para que haya el gozo, ¿qué tengo que hacer? Orar a Dios. Orar a Dios, ¿qué es? Comunicarme con Dios. Tener comunión con Dios. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que realmente tuvimos esa comunión con Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue esa última vez que oré a Dios sinceramente y mi corazón se derramó ante Dios? Hermanos, si mi corazón está lastimado, está herido, está frustrado, tengo angustia, tengo temor, entonces quiere decir que estoy caído. ¿Pero qué tengo que hacer? Orar para poderme levantar. Si no oro, ¿seguiré estando? Sí, no me puedo levantar. Entonces, ¿qué pasó? Elías se fue a una cueva. Vamos a ver, Primera de Reyes. Llegando a Oreb, él se escondió otra vez. Primera de Reyes 19:9. 19:9. 19:9. Primera de Reyes 19:9. ¿Lo tienen? Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que hizo Elías? Se levantó. ¿Pero hacia dónde fue? A una cueva. Se fue a una cueva. ¿Para qué en una cueva? Para esconderse otra vez. Dios, ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí? Esta es otra pregunta que Dios hace. ¿Qué haces aquí, Elías? No solamente ahí, vamos a ver aquí, 11 al 13, dice del 11 al 13, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y a un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez le dijo, ¿verdad? Pensemos, aquí dice, hubieron 3 acontecimientos, ¿verdad? Primero, un viento poderoso que rompió las peñas. Y después de eso, un gran terremoto que sacudió. Y después del gran terremoto, un fuego. Pero dice, allí no estaba Dios. No. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Dios no se manifestará ante nosotros por grandes obras, grandes milagros. No, hermanos. Ahora no. El milagro más grande, ¿cuál es? Que una alma sea salva. ¿Cómo puede ser salva? A través de la... ¿Dónde estaba Dios? ¿En dónde estaba Dios? ¿Estaba en el gran viento? ¿Estaba en el gran terremoto? ¿Estaba en el fuego? No. ¿Dónde? En el silbo pasible y delicado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Miren, ahora está el reloj. Sigue avanzando. Pero escuchan ahora el reloj.
¿Se escucha? No. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido. Pero yo sí sé cuándo se escuchará el reloj. ¿Cuándo? A las 2 de la mañana. ¿Saben por qué a las 2? Porque a las 2 casi todo está en silencio. No hay ningún tipo de ruido. Y al no haber ruido, ¿qué se escuchará? El reloj. Entonces, Dios, ¿cuándo habla? Cuando está en todo en silencio. Pero, hermanos, ¿por qué yo incluso no puedo escuchar a Dios? ¿Por qué incluso yo no puedo saber la voluntad de Dios? Porque sigo escuchando la voz. ¿La voz de quién? La voz del mundo. Sigo escuchando la voz de las personas. Sigo escuchando mi propia voz. Por eso, no puedo escuchar lo que Dios me dice a mí. Ahora ustedes escuchan la palabra, ¿verdad? Pero escuchan la palabra. Pero ¿qué tanto puedo yo guardar? ¿Cuánto yo puedo decir? Esto yo tengo que hacer. Pero ya escuché ahora. Pero al rato escucho la voz del mundo. Al rato escucho la voz de las personas. Al rato escucho mi propia voz. ¿Me puedo levantar así? No, hermanos. Este era el error que estaba cometiendo Elías. Por lo tanto, ¿Dios qué le permitió? Dice, escuchar un silbo apacible y delicado. En el momento más silencioso. En ese momento que hizo Dios, habló a Elías. ¿Y qué le dijo a Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas veces eso? 2 veces. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Versículo 9 y versículo 13. Dios le dice, ¿qué haces, Elías? 2 veces le dijo, come, levántate y come. 2 veces le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, incluso el Señor me puede decir a mí, ¿qué haces aquí, Juan? A ustedes, ¿qué haces aquí? No tienes que estar aquí. No tienes que vivir así, desanimado. Hermanos, ¿por qué vivimos desanimados? Porque aún no conocemos al Dios Todopoderoso. Que incluso Él, ¿qué es lo que hace? Todas las cosas. Él permite todo. Él hace todo. Por lo tanto, ¿yo qué tengo que hacer? Confiar en mi Dios. ¿No es así? Pero por no confiar en mi Dios, escucho los consejos de las personas de este mundo. Escucho a las personas, no, no hagas así, haz así, así, así. Me escucho a mí mismo. Oye, Juan, tú tienes que hacer esto así. Entonces así uno puede escuchar la voluntad de Dios. No, hermanos. Por lo tanto, el salvo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abandonar su pensamiento. Si queremos recuperarnos ante Dios, tengo que abandonar mi pensamiento. Tengo que abandonar mi pensamiento. No tengo que buscar la voz de este mundo, sino que tengo que hacer volver a Dios. Hay que orar, leer la palabra. Entonces Dios hará lo demás, hermano. Si yo me siento desanimado, ¿qué tengo que hacer? Volver a Dios. Entonces, el quien ya se recupera ante Dios, ¿qué hará? Ahora sí puede escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la voz? ¿Dónde estás, Juan? ¿Qué tengo que decir? Heme aquí. Estoy aquí, Dios. Ya estoy preparado. Como Isaías, ¿verdad?
En Isaías capítulo 6, versículo 8, ¿qué es lo que dice? Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías, ¿qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. ¿No es así? Entonces, cuando un salvo está cerca de Dios, cuando un salvo se ha recuperado, Dios lo hablará. Y entonces yo como salvo, ¿qué tengo que decir? Estoy aquí, ya estoy preparado, Dios. Pero ¿cuándo me voy a preparar, hermanos? El año que viene. Pues ya falta un mes, entonces el año que viene. No, hermano. Deseo que por medio de este seminario se puedan levantar. Nos podamos levantar y ya dejar el desánimo atrás. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, Dios es todopoderoso. Entonces Dios puede hacer su obra con nosotros, pero estamos muy desanimados. Ay, Dios, hasta pareciera que no conoce mi situación. Hermanos, no debemos vivir así, ¿verdad? Nosotros tenemos que obedecer a Dios. No debemos escuchar nuestra propia voz, como Jonás. Jonás escuchó su propia voz. ¿Cuál voz? Dios le dijo, hey, Jonás, vete a Nínive, porque voy a destruir a Nínive. Tienes que predicar. Pero Jonás, ¿qué hizo? Vamos a ver, Jonás, aquí está escrito, hermano. Jonás 1:3, vamos a leer juntos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Qué hizo Jonás? Huir. Aquí, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, ¿quién se puede esconder de Jehová? No, nadie, hermanos. Jonás no tenía ese deseo. ¿Saben por qué no tenía este deseo de salvar a los de Nínive? Porque Nínive eran los asirios. Los asirios, ¿qué hicieron? Atacaron a Israel. Quiere decir, eran enemigos. Por eso Jonás no tenía interés de salvar a ellos. ¿Yo por qué voy a ir a salvarles? Entonces, ¿qué escuchó él? Su propia voz. ¿Por qué tengo que ir? Entonces él agarró, se subió a un barco, vámonos, lejos de Dios, adiós Dios, tú estás aquí en Nínive, en Israel, yo me voy, adiós, adiós, adiós. ¿Sí? Entonces así dijo Jonás, sí, él se fue. ¿Pero qué le pasó? Ah, entonces ¿no crees que soy poderoso? ¿Qué es lo que hizo Dios? A ver. Hizo que se agitara el mar. ¿Y qué pasó? Él fue comido por un pez. Entonces pudo conocer quién es Dios. Y después de esto, ¿qué hizo? Predicar. Pero a la hora de predicar, ¿el qué hizo? Su berrinche. Miren, aquí, vamos a leer juntos. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, y que te arrepientes. Dice, estaba bien enojado y le reprochó a Dios. ¿Para qué vine si al final les ibas a perdonar? Entonces, ¿qué quería Jonás? Que fueran destruidos. Estaba escuchando su propia voz escuchaba. Por eso, hermano, los salvos, ¿qué no tenemos que hacer? Escuchar nuestra propia voz. Si no, uno se aleja. Esto puede pasar en la iglesia. Por escuchar nuestra propia voz, nos alejamos de la iglesia. Así. ¿Creen que se pueden solucionar los problemas alejándose de la iglesia? No, hermanos. Más problemas habrá. La relación con Dios más se rompe. No podré llevar bien la vida cristiana. ¿Y qué pasará en mi vida? Será una vida de desánimo, una vida de frustración, una vida que no sabe escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, si Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Aquí en mi casa, Dios. ¿Qué haces aquí? Tú tienes que estar allá, ¿no?
Entonces Dios no me regañaría. Sí, hermanos. Así como hizo con Jonás, también puede hacer con nosotros. Puede poner una gran dificultad. ¿Para qué? Para volver a Dios. ¿Por qué? Por no abandonar mi propia voz. Por no querer escuchar la voz de Dios. Por eso escuchar la voz de Dios es escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿esta palabra que estoy dando es mi palabra? No, es la palabra de Dios. Todas las palabras tengo que aceptarlas porque es la palabra de Dios hacia mí. ¿Se puede entender? Pero Elías tenía sus oídos cerrados. Por eso él no podía captar ¿qué? El silbo apacible. ¿Por qué? Por tanto ruido, ¿verdad? Ruido del viento, ruido del terremoto. ¿Qué más? El fuego. No podía escuchar bien. Pero Dios habló por medio de un silbo. Sí. Dios habla por medio de su palabra. ¿Qué habla? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y por último, ¿qué haces aquí? Entonces sería bueno, ¿verdad, hermanos? Obedecer. Si nosotros vemos, Elías, sí, obedeció a Dios, regresando a Israel. ¿Por qué? En Israel habían otras personas que no habían adorado a Baal. Por lo tanto, Elías regresó a Israel. Se levantó. Hermanos, nosotros no tenemos que quedarnos ahí estancados. Tenemos que levantarnos. ¿Por qué? El quien escuchó el ruido, el quien escuchó la amenaza, ¿quién fue? Elías. El quien escuchó el problema, la dificultad, ¿quién es? Pero por escuchar estas voces, mi corazón se lastima. ¿Se entiende? Hermanos, no debemos de escuchar las voces de quién? Mundo, personas y mía propia. ¿A quién debo de hacer caso? A Dios. Por eso, si Dios me pregunta a mí, ¿dónde estás, Juan? ¿Yo qué tendría que responder? Heme aquí, Señor. Aquí estoy. ¿Qué quiere que haga? ¿No es así? ¿Qué voy a hacer, Dios? ¿Dónde estás? ¿Es porque Dios no sabe? No, Dios sí sabe. Estoy aquí en su iglesia, Dios. Estoy con los hermanos. Ah, muy bien. ¿Verdad? Pero ¿dónde estás? Ay, Dios, estoy aquí viendo Netflix. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Acaso no hay seminario? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estás tú? Así me preguntaría. No es porque no sepa, sino porque quiere que yo sea honesto. Por eso, hermanos, mañana habrá el seminario. Entonces, ¿dónde estarán ustedes? Aquí. Si yo estoy aquí es porque confío en Dios, que Él puede hacer todo lo demás. ¿Se entiende? Y después, si Dios me preguntara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Dios, yo vengo de mi trabajo, voy dirección a la iglesia porque hoy hay el seminario, me estoy apresurando para llegar. Muy bien. No, pero ¿de dónde vienes? Sí, de mi trabajo. Pero ¿y a dónde vas? A mi casa, Dios. Es que me siento tan cansado. ¿Qué dirá el Señor? Híjoles, ¿qué pasó? Y cuando Él me pregunte, ¿qué haces aquí? Señor, yo estoy aquí porque también quiero que las almas sean salvas. No, hermanos, es necesario meditar en la palabra.
Hermanos, el Señor quiere trabajar con nuestra iglesia, pero ¿quién tiene que levantarse? Soy yo. Sí, el hermano se tiene que levantar, sí, él. No, soy yo. Yo tengo que levantarme. Entonces, hermanos, así podemos predicar el Evangelio. Entonces Dios preguntará en este seminario, ¿dónde estás? ¿Dónde están las almas nuevas? Aquí están, Dios, varias. Entonces todos trabajamos por las almas, ellas pueden ser salvas. ¿Se entiende, hermanos? Hagámoslo para darle la alegría a Dios. La mayor alegría de Dios es salvar las almas. Entonces, ¿qué mayor alegría yo puedo darle a Dios? Salvar el alma. Aunque no sea mi invitado, pero estoy aquí. Si Él se salva, compartiremos esa misma alegría a todos, ¿no? Esta sería nuestra gloria. Como en el Mundial. No, ahorita todos están preparados. Sí, vamos a hacer un equipo. Ahora, sí, México se prepara, ¿verdad? Oh, ya están preparados para jugar. Pero pensemos, si México se llevara la copa, pero solamente metió un jugador todos los goles, entonces, ¿qué dirá el jugador? Ay, pues es mi copa porque por mí ganaron. ¿Así? No. ¿Qué es? El gozo del equipo. ¿Pero solamente esto? No. ¿El gozo de quién? Del país. Ganamos, somos campeones. No. Todos estarían festejando. ¿No es así? Hermanos, si una alma se salva, ¿dónde hay la alegría? La iglesia. ¿Y dónde más? En el cielo. Es nuestro trabajo. Sí, vamos a terminar hasta aquí. Oramos juntos para terminarse. Dios nuestro Padre, le damos gracias por salvarnos, por habernos permitido hoy aprender de su palabra. Nuestro Dios, queremos estar aquí en nuestra iglesia, guardando nuestra posición, pues usted conoce nuestros corazones. Por eso le pedimos que usted nos ayude para que en este seminario hayan las almas nuevas quienes escuchen su palabra y puedan ser salvas a través de su palabra. Señor nuestro Dios, permita que nosotros podamos levantarnos ante usted y podamos comer para poder tener la fuerza y así también poder escuchar su voz. Su voz es que usted quiere que todas las almas sean salvas. Por eso nuestro Dios, permítanos esas almas a quien podamos predicar. Gracias le damos por todo. Oramos en el nombre del Señor Jesús, que siempre nos ama. Amén. Vamos a cantar una alabanza, hermanos. Hermano Pablo, puede pasar para cantar, de favor.